Bienvenidos. Parece mentira, pero ya estamos en la segunda semana del año. Y gracias a Dios porque aquí estamos todavía. Donde quiera que estés, gracias por estar con tu amigo, tu siervo. Y como siempre, tratando de traer algo que vaya a edificar, ayudar tu vida, de manera que podamos ser mejores instrumentos, herramientas en las manos de Dios y podamos alcanzar a muchísima gente para el reino de los cielos. No solo eso, sino también, por supuesto, tratando de ayudar en medio de la familia, en medio de la vida, porque esta vida pues a veces se complica mucho o nos la complicamos mucho. Así que bienvenidos. Este programa está pregrabado debido a que hoy inicio unas clases, pero aún así, saludo a todos los que están viendo y ojalá que si algo de lo que escuchas te sirva o te sirve, sería bonito que se lo enviaras a alguien para que también lo pueda escuchar. Si estás en Facebook, pues simplemente les animo para que puedan presionar el botoncito de verlo en grupo y de esa manera poder alcanzar a más personas. En fin, bienvenidos una vez más, gracias a Dios, feliz año a los que no se los había dado o por primera vez sintonizas y por supuesto, qué bendición estar con ustedes. Hoy quiero hablar de algo que, bueno, definitivamente todos necesitamos escuchar en algún momento, sobre todo cuando estamos empezando nuestra vida, porque hay muchas cosas que nos desean controlar y cosas que suceden en la vida que a veces nos controlan. Pero la verdad es esta. Lo último que podrías controlar realmente es tu vida misma. Lo que pasa contigo y el resultado de esto no lo puedes controlar. Sea lo que sea que pase, siempre te va a influenciar de una manera u otra. Hay cosas en la vida que son inevitables. Entonces, ¿cómo enfrento lo inevitable? Está empezando el año. Tú ni yo sabemos qué nos va a traer el año. Por supuesto, Dios sí. Pero tenemos que prepararnos. Lo bueno, lo grandioso de la palabra de Dios, de la Biblia, es que nos da el mapa de vida, nos da el consejo correcto, perfecto, para poder nosotros prácticamente enfrentar cualquiera que sea la situación. Cosas que no buscamos van a suceder, que no nos gustan, que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿cómo qué? Bueno, van a venir problemas, van a venir estrés, va a venir tensión y a veces también va a haber un poco a veces de estupidez de parte de nosotros, ¿no? Ejemplos, puede que haya asientos vacíos a tu alrededor cuando vas en el metro, en el autobús, pero siempre alguien de repente se va a sentar a la par tuya o alguien que realmente jamás pensabas que iba a estar al lado tuyo o iba a estar en el mismo autobús, tren, que estabas, algún loco. Te vistes de blanco y de repente alguien, pum, termina ensuciándote la camisa, el saco o el vestido, o tú mismo lo haces. O estás listos para las vacaciones y pum, te resfrías. O estás en las vacaciones y te resfrías. O vienes de las vacaciones y pum, te resfrías. Bueno, eso puede ser que llegue. Cambios inevitables, siempre van a venir cambios, ¿no? Esta es una vida cambiante. Los científicos dicen que el universo siempre está cambiando. Pues la vida siempre está cambiando. Entonces, hay cosas que tengo que aceptar tal como son y cómo están. Y quizás en ese momento, después de que ya las acepté, cambian. Muchos el único temor que tienen es el temor a cambiar. No les gusta cambiar. ¿Por qué? Porque les gusta estar en control. La vida es como los pañales, ¿no? De vez en cuando hay que cambiarlos. Las escenas de la vida siempre están cambiando, nunca son las mismas. Todo es nuevo debajo del sol, dice la escritura, ¿no? Las leyes físicas de la física son inevitables, ¿no? La ley de la muerte, todos vamos a morir, lo queramos o no, solo Dios sabe cuándo será ese momento. Y cómo opera la vida también es inevitable en cuanto a lo que subes y bajas. Pero también voy a hablar algo bonito, la providencia de Dios es inevitable. ¿Por qué? Porque Dios es el único que está realmente en control. Voy a repetirlo, la providencia de Dios siempre está allí. ¿Por qué? Porque Él es el que está en control. Realmente Él es el que está en control. Cuando no podemos explicar o entender algo, tenemos que recordar que Dios está en control. Cuando lo que nos rodea es solo confusión, tengo que recordar que Dios está en control. Cuando todo parece estar en contra de nosotros,
tengo que recordar que Dios está en control. Cuando parece que no avanzo en la vida, por más que me esfuerzo, tengo que recordar que Dios está en control. Cuando nuestras preguntas no encuentran respuesta, recuerda, Dios está en control. Cuando no podemos ver claramente, recuerda, Dios está en control. Nuestros problemas que a veces no se resuelven, Dios está en control. Nuestra confusión no ha podido ser conquistada. Bueno, Dios está en control. Entonces, espero que ya con solo lo que diga, le acaba de decir, ya estés animado. Porque si yo puedo estar tranquilo en algo en mi vida, es en mi fe y sabiendo que Dios está en control, no yo, Él. Entonces, ¿qué tienes que creer para que estés tranquilo? Bueno, tienes que creer y confesar que la mano de Dios te está guiando. Es la ventaja del cristiano. Saber que Dios está moviéndose y moviéndonos hacia donde Él quiere llevarnos. Y donde quiera que Dios nos quiera llevar es un buen lugar. La Biblia lo dice, que todos los planes, pensamientos de Dios acerca de nosotros son el bien, para darnos el fin que queremos. Esa es la providencia de Dios. En Romanos capítulo 8, que lo conocen todos, el versículo 28 dice, y sabemos. Voy a cambiarlo un poquito porque algunos en sus vidas la versión que tienen es, y he escuchado. Y conozco, me han dicho, he visto. Pero la Biblia dice que lo que tienes que tener en tu vida es saberlo. Y para saberlo, tienes que experimentarlo. Que dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, y esto es tan importante porque amar a Dios significa confiar en Él y recordar que Él está en control, que Él me ama, que Él tiene un plan para mí, que ahora Él está a mi cuidado, que ahora está a cargo de mi vida. Y entonces Él dice, recuerda, todas las cosas te ayudarán a bien. ¿Por qué? Porque esto es conforme a los que tienen un propósito divino y para esto han sido llamados. Entonces Dios nos saca del mundo, nos saca del destino al infierno, de la condenación eterna, para meternos ahora al destino de la vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús, con un final de compañerismo eterno con Dios. Pero mientras eso llega, Dios tiene un plan para que vivamos en esta vida. Entonces yo tengo que aprender a saber, a estar seguro. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza, la confianza, la seguridad de lo que se espera, esperanza. Romanos dice, y la esperanza no avergüenza. Todo se pierde cuando pierdes la esperanza. Entonces, cuando no pierdo la esperanza, bueno, cuando tú sabes que Dios te ama. Y entonces cuando Dios te ama, tú aprendes a amarlo a Él. Y es algo de los que los cristianos tenemos que aprender, amarlo a Él como Él dice, sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Tenemos que amar a Dios de esa manera. Hasta que no amemos a Dios o no tratemos de amar a Dios así, nunca podremos ver que todo lo que está pasando en nuestra vida es para nuestro bien. Es porque Dios está moviendo todas las piezas para cumplir su propósito en mi vida y que Él se lleve la gloria. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito y para esto ha sido llamado. En el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Qué lindo. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. En el caso tuyo y mío, en Cristo Jesús, su favor empezó a regir en nuestras vidas desde el momento en que recibimos la salvación por fe a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección de la muerte al tercer día. En ese preciso momento, el favor de Dios se plantó en mi vida y será por la eternidad. Pero en esta vida, dice la Escritura, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Quiere decir que habrá momentos en que vamos a llorar, vamos a estar tristes, vamos a estar mal, pero voy a esperar ese momento en que voy a recobrar el gozo, la alegría de la vida. ¿Cuándo sucede eso? Cuando aplico Romanos 8, 28. También dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. Noten, de una vez nos dice, oiga, a veces no la vamos a pasar bien, pero de todas ellas le librará el Señor. ¡Qué promesa! No importa lo que pase en el 2023, no importa cuántas aflicciones, pruebas, problemas, situaciones, dolor vengan, la promesa de Dios es, de todas ellas te libraré.
Con esto también quiero enseñar que no quiere decir que va a quitar de en medio lo que está pasando, sino que nos va a dar la fortaleza, la paz, la sabiduría, la inteligencia, la claridad para pasar por encima, para pasar por en medio de todo eso y salir más fuertes, salir como el oro puro, donde nuestra fe se va a revelar a todos los que están alrededor y la gente podrá ver que nuestro Dios no es un Dios de iglesia, de edificio, es un Dios personal, es un Dios verdadero, es un Dios que tenemos una comunión íntima con Él. La providencia declara que no importa qué suceda, cuándo suceda, o cómo suceda, o dónde suceda, Dios es y será fiel a ti. Voy a repetirlo. La providencia declara que no importa qué suceda, cuándo suceda, cómo suceda, o en dónde suceda, Dios es fiel y será fiel a tu vida. Dios no miente, dice la Biblia. Su palabra también dice, no volverá a él vacía. Una vez que la dice, va a traer consigo el fruto para lo que él la dijo. Entonces, en lo que refiere a una fe fructífera, este año estoy hablando de fe, de empezar con fe y de empezar a vivir por fe realmente. Dios planea soberanamente es que Él tiene el control, su cuidado para todos sus santos siervos. Voy a repetirlo. En lo que se refiere a una fe fructífera, una fe que da fruto, Dios planea soberanamente su cuidado para todos aquellos que son sus santos siervos. Ahora, noten que dije santos siervos, no solo santos. La Biblia declara santos a los que somos cristianos, porque nos da su justicia, nos cubre con su santidad. No lo somos, porque no vivimos de esa manera, porque seguimos siendo pecadores. Sí tenemos que aprender a vivir de esa manera, sí, pero Dios nos declara santos delante de su presencia por la sangre de Cristo. Bendito sea Dios por eso. Pero, ¿qué es la cosa? Que muchos tienen esa investidura que Dios les ha dado por la fe a través de la gracia o la gracia a través de la fe. Y lo que pasa es que solo ahí se quedan, no le sirven, no le adoran. Y quiero decirte que si realmente amas a Dios, tú le sirves, tú le amas, tú quieres conocerlo, tú quieres vivir para Él, tú te apartas para Él, tu familia es un reflejo de eso, tus relaciones con los demás es un reflejo de eso, tu manera de trabajar es un reflejo de eso, tu manera de pensar, de hablar, de tratar a los demás y sobre todo de servir a este mundo es un reflejo de ese amor a el Señor. Dios va a proveer, va a cuidar a todos sus santos siervos. La providencia de Dios nunca cambia. Grande es su fidelidad. Esto es importante. La gente siempre cambia. Las situaciones siempre cambian. Los estados de ánimos siempre van a cambiar. Las relaciones con los demás siempre cambian. Pero hay algo que nunca cambia. Perdón, alguien que nunca cambia y ese es Dios. Entonces no tienes por qué temerle al futuro. No tienes por qué temerle al futuro. ¿Qué es lo que muchos ven sombras donde no hay? Y simplemente se llenan de miedo, se llenan de dudas y por ese motivo se deprimen o nunca pueden llegar a vivir la vida abundante que Jesucristo ofrece. Pero no tenemos que temer al futuro ni a lo desconocido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, qué lindo decir eso, la Biblia dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, porque Dios es mi amparo y fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el salmista, por tanto, por lo que acaba de decir, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¡Wow! Una vez más, la Biblia sigue siendo y seguirá siendo el libro de Dios para ti. Este año tienes que meterte allí y cimentar tu fe, voy a decir concretar tu fe, ser lo que Dios quiere que siempre pensó y planeó para ti. Y la única manera es empezando a vivir la palabra de Dios y creer lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las tribulaciones quiere decir que te vas a sentir incómodo. Se traduce también a aflicción, adversidad, adversario, agonía, dolor y tensión. Y Dios dice, a pesar de todo eso, perdón, Él será nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por tanto, no voy a temer nada, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No importa lo que esté sucediendo, voy a confiar en Él
Señor. No solo eso, ¿alguna vez has estado en alguna de esas situaciones? Estoy seguro que sí. Y si no, te aseguro que vendrán. Hoy puedo decirles que si alguna vez te encuentras en ellas, si te sientes contra la pared, no tienes por qué entrar en pánico. Dios puede manejar, porque para Él no fue sorpresa, para ti, para mí sí, pero no para Él. Él puede manejar y controlar cualquier situación. Dios te puede sacar de cualquier camino que te parezca que está demasiado angosto, demasiado difícil, duro, doloroso o tal vez cerrado. Así que hablando de fe fructífera, tenemos que aprender varias cosas. Hoy los dejo con esta. Servimos a un Dios que no necesita algo para hacer algo, empezar algo o hacer algo o alcanzar algo. Porque el Dios que servimos hace algo de nada. Permítame volver a decirlo. Servimos a un Dios que no necesita algo para hacer algo, o para empezar algo, o para hacer algo, o alcanzar algo, porque el Dios que servimos hace algo de nada. Algo de nada. La ciencia no puede aceptar esto, porque la ciencia siempre tiene que tener algo para poder hacer algo, porque si no tienes algo para empezar, entonces no tienes nada. No pueden aceptar la creación, porque si aceptaran la creación tendrían que aceptar al creador y eso nunca lo van a hacer. Mi Dios no tuvo que tener nada para empezar algo. Un gran cristiano dijo, nada es un círculo sin ni siquiera el círculo. Ahí se los dejo para que lo piensen. Uno de los grandes problemas que creemos que somos alguien o no creemos o nos creemos a alguien. Entonces, esos son los dos extremos. No nos creemos a alguien o simplemente nos creemos a alguien. Y resulta que nada sin Dios es nada del todo. Nada sin Dios es nada del todo. Nosotros sin Dios somos nada. Sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no llegaremos a ningún lugar hasta que seas salvo y entregues tu vida al Señor para empezar a dar fruto. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todos iniciamos la vida siendo nada. Lo único que poseíamos era potencial. ¿Qué es potencial? Nada. Para solteros, debido a que potencial es nada, nunca debes casarte con alguien que tenga potencial o que pienses que tiene potencial, porque potencial es nada. Si tus amigos o amigas te preguntas por qué te casas con él o con ella, nunca contestes porque tiene potencial. Eso sería entonces nada, ¿no? Quizás has llegado al momento en tu vida que te has sentido frustrado de la vida, tanto esfuerzo, tanto trabajo, dinero por la inversión que has hecho. Has llegado al punto que describe el escritor en Eclesiastés. Piensas que entraste aquí como un cero, pero que ahora escuchas a Dios, puedes trabajar con Dios y hacer de nada algo, porque para Dios de nada puede hacer algo. Entonces, ¿cómo puedo transformar mi vida de ser nada a ser alguien para el Señor, ser alguien que tiene fe fructífera? Bueno, lo primero es esto. Si Dios puede comenzar de cero, de la naturaleza o en la naturaleza, puede hacer lo mismo en tu vida. Entonces, estamos en cero en 2023. Vamos a empezar de cero, pero vamos a darle el control de nuestra vida a Dios para que del nada que tengo, Él haga algo. Primera de Corintios 15:10 dice lo siguiente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, el principio que estoy enseñando, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo entiende que todo lo que ha logrado no ha sido él, sino Dios. Pero Pablo se dedicó a hacer la voluntad de Dios, a hacer el plan de Dios, a concluir el plan de Dios en su vida. Y para que tú hagas eso tendrás que aprender a que este año vas a empezar a hacer lo que hay que hacer en la parte espiritual. La parte más importante de la vida es la parte espiritual, porque es lo que le da balance a las otras partes. Cuando esa parte está mal, las demás partes no pueden estar bien, porque hay vacíos dentro de la vida que solo Dios puede llenar. Entonces, no he cambiado toda mi vida, pero como debo cambiarla. No he hecho todo lo que debo hacer, pero todo lo que he podido hacer lo he hecho por la gracia de Dios. Debe ser nuestro lema en cada año, en cada día que pasa. Él hace lo imposible, de lo imposible, algo posible, de lo improbable, algo probable. Dios hace de lo irrazonable, algo razonable. Él hace de lo prometido, algo maravilloso.
Pablo siempre vivió en una vida de abundancia, en una vida de plenitud. Esto es lo que pasa cuando vives así. Aprendes a escuchar la palabra de Dios y cuando escuchas y ves que eso nunca lo hubieras escuchado antes y lo haces tuyo, Dios empieza a trabajar. Puedes ir de un nada a un héroe mientras te mantengas dando fruto para el Señor. Ahora, hay muchos héroes que se venden allí en el mercado del cine, de las caricaturas, etcétera. Pero héroe no es el que no le pasa nada. Héroe es realmente al que le pasan cosas y se vuelve a levantar. Le pasan cosas y vuelve a levantarse y sigue adelante y sigue adelante. Esta vida te va a golpear, esta vida te va a traer situaciones, esta vida te va a traer estrés, dolor, tristeza, dudas. Pero de todas ellas tienes que aprender a levantarte. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. 7 veces hablando de perfección. Quiere decir que siempre tienes que levantarte. El Señor dice que nunca va a dejar al pobre, al necesitado, al que ha sido pisoteado, al que ha sido humillado allí en el lodo de su vergüenza o de frustración. Nunca. Dios siempre lo levanta. Pero ¿cómo es que Dios hace eso? Bueno, recuerden, Dios puede hacer de nada algo, pero tendrás que acudir a ese Dios. Tendrás que poner toda tu fe en ese Dios. Tendrás que amar a Dios como nunca este año y empezar confiando en su palabra, empezar a quitar los malos hábitos, suplantarlos por buenos hábitos. El más importante o los más importantes, Biblia y oración. La Biblia dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Nadie puede llegar a ser como Cristo si no está metido en la palabra. Pero la palabra no va a poder ser todo su efecto si no estamos en oración, porque la oración es lo que nos embiste de poder para poder practicar la palabra. Esas dos cosas. Y si estás haciendo eso, tu vida cambia. Cambia tu hogar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de ver la vida y cambiará por ende también la iglesia. Y si la iglesia cambia, cambiará también el mundo, porque estaremos alcanzando a la gente a través de nuestra fe. Bueno, los dejo. 2023. Este va a ser un buen año para todos. No estoy diciendo, no les voy a decir profecías baratas o declaraciones como la que yo declaro. No, eso no existe ni debe existir en medio del cristianismo. Lo que sí les puedo decir es las palabras de Dios, las promesas de Dios, y confiando en ellas es que este año va a ser bueno. No importa lo que este año traiga, cosas difíciles, cosas a veces muy feas, pero de todas ellas nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque el Señor es mi amparo, Él es mi refugio. Entonces, no importa lo que pase, porque Él es mi amparo, mi pronto auxilio, no importa, yo voy a seguir adelante confiando en Él, porque a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Hay un propósito, hay un plan. No se te olvide eso. Los dejo entonces a todos con un abrazo. Espero que esta semana, estos días que vienen, vamos a enviar un texto a alguien para animarle, un texto a alguien para invitarle, un texto a alguien para iniciar una conversación, invitar a alguien para hablarle de Cristo, quizás solamente para animarle. No solo eso, que invitemos a alguien a venir a la casa de Dios, sea cual sea la iglesia donde estés asistiendo. No solo eso, vamos a leer, vamos a orar, vamos a cambiar nuestra vida, vamos a empezar a hacer lo que nunca hemos hecho para ver lo que nunca habíamos visto en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Por fe. Entonces espero entonces a todos los que están por acá en esta localización, sea a las 10 o a las 12 el próximo domingo para seguir con la serie Cristo con nosotros. Lo que puede hacer Jesús cuando nos ponemos en la posición de ser equipo con Él. Un abrazo para todos, buenas noches, hasta luego, bye.